Hello, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Ay, señor, se me salió el gallito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. A lo mejor algunos van a estar acostados en sus casas, en la sala, descansando. Ya es domingo, ya preparando todo para el lunes. Ya tengo tiempo que no hago en vivos aquí con ustedes, pero el día de hoy traigo un tema que de verdad me ha estado inquietando desde hace varios meses y lo he estado escudriñando y me ha estado llegando como cada vez más información y por estas fechas realmente no quiero dejar pasar la oportunidad de poder platicar de este tema tan especial para mí, que he estado como agarrándole ese sazón, y el tema de hoy se llama Volviendo al Edén. Eh, Antes de comenzar, me gustaría saber y me gustaría hacer el llamado para las personas. Si estás pasando por culpa, si estás pasando por condenación, si realmente no te atreves a hacer las cosas por el que dirán, si vives por culpas del pasado, por cosas que ni siquiera son tuyas, cosas que ni siquiera te pertenecen, cosas que ni siquiera tuviste el control de ellas, más sin embargo te sientes con una culpa enorme que te carcome, con pensamientos intrusivos, con pensamientos que a lo mejor este, te inquietan, que a lo mejor estás como preocupado, preocupada por esa culpa, esa vergüenza. O a lo mejor son cosas que pasaron ya hace mucho tiempo y tú todavía lo tienes presente como si fuera el día, como si haya sido hace poco tiempo. Yo creo que este tema va a ser para ti. Este tema va a ser para ti porque vamos a estar abordando temas muy interesantes referente a la culpa y referente a la vergüenza. Bueno, sin más, me gustaría presentarme. Mi nombre es Mariana Vega Cortés. Vamos a estar aquí con ustedes compartiendo, mis queridos viajeros. Aquí es la comunidad de Descubre quién eres, en donde compartimos temas eh, eh, con interés de alguna forma científicas, pero también con bases o con principios de la teología. Entonces, pues bueno, si te gustan estos temas, pues te puedes quedar por acá con nosotros. Um, Me gustaría comenzando de introducción um, sobre el principio del primero. ¿Cuántos de aquí o cuántas personas que están conectadas eh, siempre hay conflictos por falta de honrar al primero, es decir, a tus padres, quizás a tu jefe, quizás a las personas? Siempre hay un cierto conflicto cuando no se le da lugar al primero. Pues esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad, es algo que en el universo mismo está plasmado, es como una ley, es como algo que en cualquier, en cualquier cosa creada en este universo, cuando no se le da prioridad o no se le respeta a lo primero, hay un descontrol total. Ajá, hay un descontrol total. Eh, Eh, ¿De dónde surge todo esto? Bueno, pues les voy a platicar un poquito. Tengo meses estudiando terapia sistémica familiar con constelaciones familiares y me ha volado la cabeza. Algunas personas piensan que constelaciones es como de astrología y realmente no. Ese término proviene porque el sistema solar tiene sus ejes y en cada eje se encuentra un planeta. Y cada planeta, si se mueve de su órbita, hay un desorden y un caos. De igual forma, en nuestro sistema familiar, si
alguno de los miembros o algunos del sistema se mueven de lugar, hay un caos. Y con esta premisa de que todos en cualquier sistema, en el sistema planetario, en el sistema de la cadena alimenticia, cuando uno de ellos falta, hay un caos también en esa cadena alimenticia. De igual forma, en un sistema familiar, cuando alguien falta o cuando un miembro, cuando alguien de nuestra familia no se encuentra, hay un caos también. Estuve hace poco leyendo el libro de Génesis y encontré el mismo patrón que he estado estudiando de estos teóricos de estas teorías, ¿no? De la cibernética y todo el tema de terapia sistémica familiar y todo el orden que se debe de tener en un sistema, ¿no? En cualquier sistema. Entonces, hay 3 puntos importantes. Uno de ellos es el orden y jerarquía. El otro es el principio del ser el primero, y también se encuentra el de pertenecer, ¿no? Entonces, a base a esto que he estado estudiando, encontré algo muy interesante en el libro de Génesis, y tal pareciera que el primer sistema que fue creado fue corrompido y fue el primer desorden que hizo todo el relajo que hasta hoy en día podemos comprender. Y me dio mucha claridad para entender todos los conflictos que existen y todas las, de alguna forma, teorías. Algunos dicen que son como teorías conspiranoicas y todo ese rollo, pero me llamó la atención este punto que me gustaría compartirles el día de hoy. Y dice en Génesis, fíjense cómo dice en Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me llama la atención que antes de comenzar a aterrizar la forma en la que, o este ejemplo de este sistema que también fue creado bajo el principio del primero, para mantener esa armonía en un sistema. Dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega. Estamos hablando que Dios, creador de todo el universo, se está describiendo a él mismo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él asimismo se describe. Él es el primero de todo lo creado, de todo lo existente. Bueno, después de saberse que existió un Dios creador, ese creador que hizo todo lo que existe, ¿no? Que dice que Él estuvo antes de todo lo creado, ¿no? Y va a estar después de todo lo creado, aunque todo lo creado ya desaparezca. O sea, Él permanece, Él tiene un principio, pero no tiene un fin. O sea, Él siempre ha existido desde los tiempos de los tiempos de los tiempos. Bueno, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dentro de la jerarquía y rango, Dios creó primero los cielos, después la tierra. Ajá. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tomando en cuenta que para Dios un día es como 1000 años, tomando en cuenta que si Dios creó los cielos, porque
también considerando que en otras citas bíblicas menciona que hay varios cielos. Hay varios cielos. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablando en plural, porque hubiera dicho, voy a crear el cielo de la tierra, ¿no? Pero dijo los cielos. Entonces eso me llama la atención referente a que nuestro tiempo humano no es el mismo que el de Dios. Pero bueno, considerando este punto importante, dice, Dios, dentro de su sistema que Él creó, primero hizo los cielos, después la tierra, y de la tierra salimos nosotros porque somos polvo. Porque dice que en polvo nos vamos a convertir. Somos polvo, de ahí venimos. Entonces, construí un ligero esquema. Ahorita lo tengo de aquel lado, pero bueno, se los voy a deber. El esquema era referente que dentro de la jerarquía, para que un sistema esté, para que fluya el amor y fluya todo lo bonito en ese sistema, ya sea familiar, cualquier sistema que conozcas en este mundo, se tiene que respetar lo primero. Entonces, los cielos, la tierra y después nosotros. Nosotros estábamos como tercer rango dentro de esa jerarquía o dentro de ese sistema que Dios creó en un principio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Dice, en Génesis, nos vamos a adelantar un poquito más, en Génesis 3, del 20 al 24, y chéquense lo que dice. Después el hombre, Adán, le puso nombre a Eva, porque ella sería la mamá de todos los que viven, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Y aquí me voy a detener un poquito. Aquí en esta escena en donde Adán y Eva, estando en el Edén, estando todo perfecto, estando en comunión con el Padre, porque bueno, antes de que este desorden aconteciera, antes de que el ser humano se haya vuelto igual a Dios, con conocimiento del bien y del mal, después de haber tomado el fruto del árbol de la vida, del árbol del conocimiento y del mal, ¿qué pasa? Llegó uno de los animales más astutos, que para esto tenía una información que no le correspondía, porque si se supone que el ser humano estaba para señorear a los animales, que dentro del rango o dentro de la jerarquía de ese sistema que Dios había creado, el ser humano era mayor en posicionamiento que los mismos animales. Entonces, ¿por qué esta serpiente sabía? ¿De dónde salió ese conocimiento de que el ser humano no iba a morir? ¿Dónde estaba ese código de conocimiento encriptado en donde ni siquiera el ser humano sabía que si comía del fruto del bien y del mal podían morir? Porque la serpiente les dijo que no. Y efectivamente, Adán y Eva no murieron. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde proviene ese conocimiento, esa astucia? A mí me llama la atención porque esta serpiente representa algo. Representa a Lucifer. Representa a ese querubín protector que estuvo delante del trono, del gran trono blanco, escuchando la creación de Dios. Lucifer es la serpiente antigua. Lucifer lo consideran como un ser muy astuto que pudo venderse. Y
Y es ahí donde me pongo a imaginar estos versículos del Génesis, en donde yo me imagino que si se supone que si cuando Dios creó los cielos, Lucifer ya estaba. El bello cantor Lucifer ya existía. Entonces, eso quiere decir que Lucifer había escuchado los secretos del cielo. Esa información encriptada que solamente los seres del cielo conocían, como los ángeles, arcángeles, etc., 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 seres vivientes que están en los ángeles, en el trono, en esos cielos, ¿no? Entonces, es por eso que en la Biblia, metafóricamente o de una forma, lo representan a Lucifer como la serpiente astuta, ¿no? Que engañó a Adán y a Eva. Lucifer sabía, para esto vamos a hablarlo en esta descripción, en este cuento, en esta metáfora, en donde ponen a Lucifer como la serpiente representante, como un ser astuto que ya sabía que si alteraba el sistema que Dios creó, todo esto se iba a echar a perder. Ajá, porque no le bastó el primer golpe de estado que dio Lucifer al gran trono blanco. No le bastó. Corrompió algo, porque para esto me da la impresión que el ser humano fue un intento, fue la creación que Dios diseñó fuera de conocimientos, fuera de conocer el bien y del mal. Para esto hay una premisa muy importante. Para cada rango dentro de un sistema, hablando de un sistema familiar o de cualquier sistema, tiene sus beneficios. ¿Cuáles eran nuestros beneficios de estar en el Edén? Sin tener acceso a ese fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuáles eran esos frutos? Imagínate que después de haber sucedido el primer golpe de estado y que Lucifer haya sido enviado a esta tierra y que a través de esa transfiguración se haya convertido en una serpiente, yo eso me imagino, ¿verdad? Es algo como una interpretación personal. En donde estaba el ser humano, tan inocente, porque esa era el sistema, la idea de Dios para el ser humano. Un ser humano inocente, un ser humano sin culpa, un ser humano sin vergüenza, un ser humano sin necesidad de competir, un ser humano sin heridas, sin sufrir por un ego, porque en ese entonces no existía el ego. Solamente eran unos seres inocentes que disfrutaban de lo que se les estaba, de lo que tenían enfrente, el Edén. Estaban disfrutando del Edén o sea, el ser humano está diseñado para no vivir en estrés. El ser humano no está diseñado para tener estrés, porque se enferma. Pareciera que la enfermedad es la oposición a lo natura de nuestro ser. Ajá. Nosotros fuimos diseñados para disfrutar el placer. Tenemos en todo nuestro cuerpo un montón de sensores que perciben el placer a tal grado de que nosotros somos receptores de placer. Entonces, ese era el diseño, porque imagínense nosotros siendo receptores de placer y Dios, un ser creador que al estar interactuando con su presencia
nosotros recibíamos de ese amor inagotable, sin culpa, sin vergüenzas, sin pensar en qué hice bien y si hice mal, simplemente, o sea, muchas personas ahora se admiran de la pureza de un animalito, pero realmente nosotros, obviamente, nosotros teníamos el coeficiente intelectual para gobernar sobre los animales. Entonces, me llama la atención porque dentro del ser humano también existe esa lealtad para seguir perteneciendo al sistema, para seguir procreando. Aparte de eso, Dios creó la lealtad. Imagínate un mundo en donde exista una lealtad, pero para las cosas buenas. Imagínate un mundo, me imagino que Dios creó al ser humano para que no volviera a pasar lo que le sucedió con Lucifer, con el bello cantor, que realmente algunos ángeles no le fueron leal al Padre, al Creador de todo el universo, y le dieron la espalda y se fueron con otro porque se vendió. Y dentro de su deseo de volver a hacer algo diferente, nos creó a nosotros, llegó Lucifer, llegó la serpiente antigua astuta y volvió a corromper el sistema que Dios había hecho desde un principio. Entonces, me imagino el gran, o sea, no sé, es como que me llama mucho la atención porque me hace pensar muchas cosas. Digo, Dios, o sea, ¿tú lo sabías todo esto desde un principio o qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no lo acabaste desde un principio, desde el primer golpe de estado que hizo con los ángeles y se robó a la tercera parte de legiones de ángeles y obviamente están aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, ¿por qué no los destruiste? Y mientras me hago esa pregunta, lo primero que me llega a la mente es, me hubiera negado a mí mismo. Me hubiera negado a mí mismo porque soy amor, o sea, realmente, o sea, no sé, eso es como que lo primero que se me viene a la mente al pensar de todo este gran adversario, porque él así lo menciona, es el gran adversario en donde el padre nada más está observando sus movimientos y también me pongo a pensar, ¿por qué puso el árbol el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del Edén? ¿Por qué lo quitó? ¿Por qué le puso en charola de plata a la serpiente antigua para que los engañara el ser humano que no sabía, ¿sabes? O sea, todo eso, justo, o sea, un bebé que estaba descubriendo el mundo, ¿no? O sea, y es ahí donde la serpiente astuta atacó a la raíz para que no diera buen fruto y atacó desde el núcleo del primer sistema creado. La serpiente, muy astuta, ella sabía los secretos de Dios, ya sabe la ciencia de Dios, ya sabe todo lo que se maneja en el cielo, los códigos, la información que solamente los ángeles tenían acceso. Entonces, solamente por eso, nosotros de estar en un tercer rango de jerarquía dentro del sistema que Dios creó, nos colocó en el primero. ¿Por qué? Y ahora sí nos vamos a ir a este versículo que dice, imagínense esta escena en donde está dando el paréntesis, ¿no? Y después el hombre, Adán, le puso nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. En este punto, Adán y Eva ya sabían que estaban desnudos. Y el Padre los vistió. Entonces, fíjense aquí luego el Señor Dios dijo, miren, o sea, estamos hablando en plural. Eso quiere decir que había más enfrente del Padre y el Padre exclamó, miren, a los seres humanos se han vuelto como nosotros.
con conocimiento del bien y del mal. ¿Nosotros? ¿Está hablando en plural? ¿Más seres que tenían conocimiento del bien y del mal, de la ciencia? ¿Y qué ocurrirá? Otro exclama, así me imagino, ¿no? En la escena. Y otro en esa mesa redonda, ¿no? ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del bien y del mal? Y del árbol de la vida, perdón. Ay, lo traigo atravesado ese contexto, ese concepto. Y lo comen. ¿Entonces vivirán para siempre? ¿Serán como nosotros? Así que Dios expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, de la cual él había sido formado. Estamos hablando nosotros venimos de la tierra, de ese segundo rango de pertenencia, venimos de la tierra, y después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiendo que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, es ahí donde me doy cuenta que Lucifer quebrantó el sistema que Dios había creado nuevamente. Porque, como ya les dije, este bello cantor se obsesionó por el trono. Dentro de tu sistema familiar, si tú ocupas un lugar que no te toca, hay un relajo, hay implicaciones, hay problemas. Y eso fue lo que le pasó a Lucifer. Añoró tanto un lugar que no le correspondía. O sea, añoró ser como Dios. Añoró tener su trono. Añoró. Y les voy a leer un pedacito de un libreto que tengo por acá. Que de verdad de verdad ya tengo mucho tiempo que como que Dios ha estado hablando mucho sobre el corazón y de todo del corazón del orgullo, el corazón de Lucifer y todo lo que sucedió. Entonces les voy a leer unas líneas que va muy acorde a ahorita lo que estamos estudiando. Entonces me hizo como match y les voy a mencionar. Dice, esa fuerza destructiva que hizo caer al ángel más hermoso fue el orgullo. El orgullo, como una de las características, es sentirte enaltecido, es tener una ilusión, una fantasía de pretender situarse por encima de los demás. La fuerza destructiva que brota de nuestro interior nos hará caer cuando nos encontremos dominados por nuestro orgullo. La opinión que se tiene de uno mismo está distorsionada. Eso le ha pasado a un pequeño grupo de personas que se creen mejores que el resto de la población. El orgullo no respeta clase social, nivel económico o raza o religión. Aquí Lucifer tuvo la ilusión de situarse por encima de los demás. Veamos a continuación la ilustración del bello cantor en Isaías. Si lo quieres leer, está en Isaías 14, 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, está hablando de Lucifer, del bello cantor, ¿no? De la serpiente antigua, ahorita hablando de Génesis, subiré a los cielos, a lo alto, sobre las estrellas de él. Elevaré mi trono, me instalaré en el monte santo, en las profundidades del Aquilón. Subiré sobre la cumbre de las nubes y seré igual al Altísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de nuestro sistema familiar, tú como hijo te pones en un lugar de padre o de madre? Hay un relajo en todo el sistema, se corrompe la armonía y el amor. Cuando en tu sistema excluyes a alguien, hay un desorden, hay un relajo, hay problemas, hay tantas cosas de verdad tan impresionantes que estoy impactada.
Y no lo puedo creer que en Génesis esté el primer sistema creado, corrompido, porque nos colocamos nosotros, ser humano inocente, sin culpa, nos hayamos colocado en un lugar que no nos correspondía, sabiendo cosas que no nos correspondían. Y por esta causa apareció la culpa, apareció la vergüenza, que son una de las emociones más bajas a nivel vibracional que enferman al ser humano. Y a mí me impacta porque el Padre, sabiendo esto, lo que la serpiente antigua, la astuta serpiente iba a hacer, él ya tenía un plan B. Y me imagino teniendo una asamblea, así como la que les platiqué, en donde dirigiéndose a alguien más, hablando en plural, porque hablando en plural, no estaba solo. Me imagino que antes de expulsar a Adán y a Eva, el Padre ya había tenido un plan de redención para volvernos al lugar, para volvernos nuevamente a esa comunión con el Padre. Y me imagino que Jesús le dijo: Padre, yo voy por ellos, yo voy por mis hermanos mayores, por mis hermanos menores, perdón. Dice que Él es el gran sacerdote, es el primer sacerdote por el orden de por uno de los sacerdotes, se me fue el nombre. Tiene esa autoridad de sacerdocio y por esa causa el Padre hizo sacrificio haciendo referencia al Cordero inmolado que iba a ser clavado en la cruz, y les quitó la piel, y con esa misma piel vistió a Adán y a Eva, haciendo referencia de lo que iba a suceder. El Cordero inmolado, dando su vida, derramando la vida para hacer una reconciliación con ese sistema quebrantado por causa de la serpiente antigua. Y eso a mí me voló los sesos. Porque no solamente nos regresó a casa, sino que nos reconcilió con el Padre después de haber sido excluidos del sistema. Y lo que he estado aprendiendo, que nadie puede ser excluido aunque haya hecho lo que haya hecho en tu sistema. Por eso hay una máxima que dice, el Maestro Jesús lo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen y perdona a tus enemigos. Hay implicaciones y maldiciones generacionales cuando no perdonamos a quienes nos han ofendido. Estamos hablando a nivel transgeneracional. Cuando no perdonas a alguien que haya hecho mal a tu sistema, a tu familia, perdónalos, déjalos ir, libérate. O sea, y el Padre lo que hizo fue: ok, va, date. Eres el príncipe de este mundo, así lo dice, eres el príncipe de este mundo de las tinieblas. Pero va a haber un juicio, obviamente, por todo lo que ha hecho este bello cantor que se corrompió. Pero fíjense desde dónde viene, o sea, desde dónde viene este quebranto. Y yo siento que es tan tremendo porque, ¿por qué en nuestros sistemas familiares de verdad se nos hace tan fácil usurpar o colocarnos en un lugar que no nos corresponde? De verdad pareciera que es por buena voluntad, inclusive es para subsistir en el sistema por un tiempo, pero no es para siempre. Es nada más para sobrevivir, es en modo sobrevivencia, ¿saben? O sea, no es
lo necesario para que ese amor fluya a través de todo tu sistema familiar. Entonces, bueno, o sea, les dejo esta pequeña reflexión que de verdad me ha estado trayendo vueltas la cabeza. Y pues nada más los invito a que vuelve a Dios, no importa lo que haya pasado, o sea, no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona, tienes acceso al Padre, al Edén. Por eso dice que al aceptar a Jesús, o sea, al aceptar a Dios, o sea, la sangre de Jesús, fíjense, o sea, por eso dice que la cruz del Calvario derrotó a la serpiente antigua y porque rompió toda estrategia que él tenía, o sea, desde un principio, al haber corrompido la creación. Entonces, esa es la forma en la cual hubo una reconciliación en el sistema para que el Padre no te ve tus pecados. El Padre ve la sangre de su Hijo sobre ti y le es exquisita por todo lo que hizo, ¿saben? O sea, entonces no sé, esto de verdad me ha volado la cabeza porque digo, Dios, o sea, no puedo creer, o sea, de verdad que la Biblia se tenga que leer con algún sustento, teorías científicas para poderla entenderla más de verdad. De verdad, de verdad que la Biblia es un libro de conocimiento. O sea, no la puedes leer sin tener ahora la ciencia de alguna forma porque, o sea, de verdad, y aunque no la tengas, pero de verdad, de estos meses para acá que estoy estudiando todo este tipo, este diplomado, le he entendido. De verdad, le he entendido más al Génesis, que era el libro que más me daba hueva leer, de verdad, se los juro. Me daba una hueva leer Génesis, no lo entendía. Yo decía, qué rollo. Pero ahora que estoy entendiendo esto y estoy entendiendo cómo las... No. Así que les tengo unos varios temas referente a todo esto, muy buenos, de verdad. Esperemos en Dios y me pueda dar pues la oportunidad, ¿verdad? De compartirlos con ustedes, porque no sabemos si vamos a vivir un mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo estas pequeñas reflexiones que he estado teniendo todos estos meses y pues la verdad ya era así como que ya es momento de decirlo, tú dilo, sí, sácalo. Y pues bueno, los quiero mucho, espero que puedan compartir con una persona que consideres que le pueda servir esta información para que yo no viva en el pasado, para que yo no viva en culpas, para que yo no viva con ese tipo de cosas, porque no es el diseño de nosotros, no es el diseño del ser humano vivir en culpas y en vergüenza. Dios te puede hacer libre de todo eso y esa es la intención de Dios desde un principio, hacerte libre de toda vergüenza, de toda condenación, de toda culpa. Sé libre, sé libre. Los quiero mucho. Un beso. Bye.